Bien, buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con la temática asociada con los generadores de vapor o calderas. El, el aspecto siguiente acerca del manejo del agua en la caldera es de que el de que el agua que se va a utilizar en la caldera debe ser un agua que esté bajo ciertos criterios, como veíamos ayer, el criterio de que el agua no debe llevar sales minerales eh, en su interior cuando es calentada, porque produce el fenómeno de la incrustación. Eh, Ahora, ese es uno de los factores. Hay otro factor de que cuando se introduce el agua en la caldera, el agua debe estar a una cierta temperatura. Es decir, que el agua no se puede introducir a la caldera tal y como sale de la red de servicio hidráulico, es decir, no puede usarse el agua a la temperatura ambiente a la que está siendo recibida. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de analizar esa situación, el por qué el agua no debe ser introducida en la caldera en esa condición. Eh, Cuando hablamos del manejo del agua en la caldera, el agua en la caldera va a ser el agente o el medio de, de trabajo, es la materia prima para que la caldera pueda producir vapor. Para que el generador de vapor funcione, pues debe tener agua. Entonces, una operación natural del equipo es de que el agua que está dentro del tanque, hay que recordar que está por ahí lo que es el hogar, el tubo donde se hace la quema del combustible, el hogar. Luego está la red de tuberías donde los gases de la combustión van, chocan en la tapa posterior y luego suben por una red de tuberías para hacer un segundo recorrido, chocan en la otra tapa y luego regresan otra vez por un sistema de tuberías. Todas estas tuberías, de la más alta hasta abajo donde está el hogar, todo está hundido en agua. Todo está hundido en agua. Entonces, tan pronto empieza la producción de calor y todas las tuberías se calientan, el agua inmediatamente va absorbiendo el calor que se está generando en esa zona. ¿Qué pasa si no hubiera agua? Uno de los procedimientos para darle la forma al acero, en este caso pues la caldera, todas estas tuberías están hechas de acero. Uno de los procesos para darle forma al acero es el calentar el acero y al calentarlo pues se le da la forma física que se requiere. Aquí en el caso de la caldera, pues se está haciendo una quema de combustible en un volumen muy grande y se está haciendo pasar por toda la red de tuberías de acero. Si no hubiera agua, ¿qué pasaría? Pues todo el acero se empezaría a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, hasta que se empezaría a deformar. Entonces, ese es una, una situación inicial. Y entonces, si no hubiera agua, pues se calentaría el acero hasta que se deformaría. Entonces, al estar lleno esto de agua, el agua va a absorber el calor de inmediato que se está provocando ahí en la caldera y lo va a absorber de manera continua. O sea, tal y como se está generando el calor aquí, el agua de inmediato lo va a absorber. Y lo va a absorber, se va a calentar, hasta que finalmente pues va a salir en forma de vapor. Entonces, la caldera cuando está en funcionamiento pues va a absorber el calor, se convierte en vapor y luego cuando baja el nivel de agua vuelve a entrar agua nueva y sube el nivel y vuelve otra vez a absorber y sigue, bueno, la absorción de calor es continua, todo el tiempo está absorbiendo calor. Absorbe el calor y luego se va en forma de vapor. Y así sucesivamente, sigue absorbiendo calor y se va en forma de vapor. Absorbe el calor y se va en vapor. Si no hubiera agua, pues la caldera terminaría por deformarse todo el sistema, las tuberías con el calor.
Entonces el agua lo que está haciendo al absorber el calor que se produce de manera inmediata y luego convertirse en vapor y salir y luego entrar otra vez agua nueva, absorber el calor y convertirse en vapor, todo eso que está haciendo el agua, que es la materia prima precisamente para producir el vapor, está operando a manera de refrigerante o sistema de enfriamiento de la caldera. O sea, al mismo tiempo que el agua es la materia prima para producir el vapor, al mismo tiempo lo que está haciendo es absorber el calor, protegiendo el acero del que está hecho la estructura de la caldera. Entonces, ese es un ciclo continuo. Siempre va a entrar agua nueva a la caldera, porque de no ser así, la caldera se daña. Entonces, cuando se recarga de agua la caldera, si el agua está muy fría, o digamos a temperatura ambiente, va a ocurrir un efecto. El efecto es de que el agua, cuando se mezcle con el agua caliente, que ya está aquí, aunque sea agua a la temperatura ambiente, 25 grados, va a hacer que la caldera deje de producir vapor. ¿Por qué? Porque esa agua, si está demasiado fría o no está tan caliente, digamos, como la que ya está en el interior, el vapor que ya estaba produciéndose va a dejar de producirse, porque se va a hacer una descompensación de la temperatura, se va a enfriar el conjunto y luego va a volver a agarrar temperatura y luego va a volver a producir vapor. Pero ese es un inconveniente, que no puede, digamos, frenarse la producción del vapor por la recarga del agua. Entonces, un aspecto muy importante es que el agua que se va a meter a la caldera deberá llevar una cierta temperatura para evitar que esa baja en la producción de vapor sea muy notoria, que sea lo menos notoria posible. Entonces, ese es otro de los aspectos en el manejo del agua de la caldera, que el agua hacia la caldera no debe entrar a temperatura ambiente, debe entrar precalentada para que la producción de vapor no se frene, o si se frena, que no sea durante un tiempo prolongado. ¿Sí? Entonces, si la caldera tiene agua en el interior a una temperatura, por decir un ejemplo, ya de cerca de 80 grados, pues el agua que entre cuando menos traiga 50, 60 grados, entonces que hay una diferencia muy pequeña en la temperatura. Y de ahí, pues llegar a 100 grados y convertirla en vapor. Entonces, el agua en el interior debe estar precalentada. En cuanto a la situación que decíamos de la refrigeración de la caldera, pues entre más fría esté el agua, pues más se protege el equipo. Pero se le quitaría velocidad a la producción de vapor. Entonces debe haber un equilibrio en la funcionalidad del equipo, porque está diseñado para generar o producir vapor. Ese es el aspecto principal. Entonces, el agua tiene que estar, o debe ser introducida a la caldera a una cierta temperatura. Y para lograr esto, en las calderas se utilizan equipos periféricos de diferentes tipos. El equipo básico para lograr esto es el tanque de condensados. ¿Qué es el tanque de condensados? Es un depósito para el agua que viene del sistema del suavizador, llega a esta zona, llega a un tanque, se va llenando de agua. El agua que ya viene del suavizador, el agua sin las sales minerales, ¿sí? El agua que viene de aquí del suavizador, aquí no se va directo a la caldera, sino va a este tanque, el tanque de condensados. Entonces, el tanque de condensados va a tener ahí un sistema de componentes de medición y control. Un flotador mecánico para controlar el llenado de agua en el tanque, una mirilla, una columna de mirilla para ver el nivel hacia el interior del tanque, y va a tener un sistema de conexión de tuberías
como las que tenemos aquí en la parte superior. Aquí tenemos una línea de tubería que viene de la zona de trabajo, de la zona de producción, es decir, de la zona donde ya se está utilizando el vapor. De esa zona viene una tubería. O sea, el vapor se usa en alguna aplicación, secado de papel, eh, fijación de color en las fibras textiles, secado de cartón, algún proceso de producción donde se está utilizando el vapor. Eh, pero el vapor que ya se utilizó sigue siendo útil. ¿Por qué? Porque ya se le metió dinero al quitarle dureza. Entonces se puede reutilizar. Entonces lo que se hace es recuperar el vapor en la mayor cantidad posible luego de que ya se usó en la aplicación requerida. Entonces ese vapor se regresa, se recupera lo que se puede aprovechar y se mete por la parte superior del tanque. Y al hacer contacto con el agua que está en el interior, que viene del suavizador, baja su temperatura y se empieza a condensar. Lo mismo pasa en otra zona que está aquí. En esta zona viene otra tubería, también con vapor que ya se usó en el proceso de producción. Pero este vapor todavía, como estaba trabajándose en una zona eh, de mayor presión de trabajo en el proceso de producción, trae todavía presión alta el vapor. Entonces lo que se hace es que se introduce en el mismo tanque, pero por la parte inferior. Entonces entra a esa zona, sale por una tobera, por una reducción de volumen y luego se mezcla con el agua. Y al mezclarse con el agua va a absorber, eh, va a haber un intercambio de calor, el agua va a absorber el calor del vapor y se va a empezar a calentar. Y ese mismo vapor pues se va a condensar y va a empezar a subir el nivel también del agua. Entonces tenemos ahí marcados dos puntos para recuperar el vapor que viene de una zona de trabajo de presión baja y otro que viene de una zona de trabajo de baja presión. Entonces el nivel pues va a ir subiendo a pesar de que ya tenemos aquí un cierto control. Entonces en un momento dado puede decir que estemos recuperando demasiado vapor. Si se llena demasiado el tanque, pues el agua pues ya no va a poder ser aprovechada y se va a tener ahora sí que ese vapor que se intentó recuperar, pues ya no se podría recuperar cuando tenemos demasiada agua en el tanque de condensados. Y entonces iría al drenaje, para eso es esta tubería auxiliar, donde va también un tanque de purga para tirar la sedimentación que se forma en el agua. Eventualmente, pues el calor va a producir algún tipo de alga, algún tipo incluso el desgaste del propio tanque, pues, va a provocar sedimentación. Entonces tenemos que drenar esos impurezas para que no se perjudique el funcionamiento más adelante, pues del equipo que sigue trabajando, que es una bomba que va a extraer el agua para ahora sí enviárselo a la caldera. ¿Sí? Entonces, en este tanque lo que se hace es aprovechar el vapor que ya dio servicio en la línea de producción, recuperarlo, condensarlo, convertirlo otra vez en líquido y que además precaliente el agua que viene del suavizador. ¿Qué características o qué factores importantes existen en este tanque? Uno, de que este tanque debe tener una capacidad de almacenamiento de agua suficientemente grande para abastecer a la caldera mientras ocurre el proceso de mantenimiento del suavizador que mencionábamos en la clase anterior. El suavizador, a través del intercambio iónico, absorbe las sales
dañinas de calcio y magnesio y le cede sodio al agua, es el intercambio iónico para suavizarla, quitarle dureza. Entonces, en un momento dado se satura la resina que contiene el tanque, ya no es capaz de seguir quitando esas sales minerales, entonces hay que darle mantenimiento. Ese mantenimiento al suavizador puede llegar a 45, 50 minutos, dependiendo del tamaño del tanque. Y entonces, durante todo ese tiempo, pues la caldera debe seguir abasteciéndose de agua, por lo que mencionábamos hace un instante, de que hay un proceso continuo de generación de vapor y recuperación de agua. Entonces, este tanque debe tener la suficiente capacidad para abastecer de agua a la caldera mientras se le da mantenimiento al suavizador. Ese es digamos, un aspecto o característica que tiene este tanque. La segunda es que sirve para recuperar el vapor que ya se usó en el proceso. Y la tercera, pues es que sirve para precalentar el agua antes de enviarlo a la caldera. Ese es el, el funcionamiento. Ahí vemos en la parte del medio del tanque de que el vapor que ya no se alcanzó a condensar, pues puede liberarse en el mismo tanque para que no se presurice de más el contenedor. ¿Sí? Entonces, ese es el otro aspecto del manejo del agua que va hacia la caldera. Aquí tenemos en forma abreviada pues la simbología de lo que es el suavizador que mencionábamos, pues que es un sistema para quitarle dureza al agua. ¿Qué es eso de quitarle dureza del agua? ¿Qué es eso de suavizar el agua? Simplemente es quitarle las sales minerales que producen la incrustación dentro de la caldera. Aquí vemos también otra imagen de lo que es la caldera, donde nos tratan de representar cómo se deben manejar el sistema de purgas en la caldera. Si recordamos, mencionábamos que todo el equipo de medición de la caldera, ya sea lo que son los manómetros, los presostatos, las columnas de nivel con flotador o las que no lleven flotador, el equipo de medición de la caldera que va hacia el interior o hace contacto con el interior de la caldera, todo debe llevar válvulas de purga, porque eventualmente se va a producir impureza en el interior, se va a producir algún tipo de sedimentación, y todas esas sedimentaciones, al igual que la sedimentación en el agua por la temperatura, por el calor que va a generar algún tipo de alga o pequeñas partículas de impurezas, también deben ser todo debe ser drenado, todo debe ser purgado del interior de la caldera para que el equipo de medición pueda trabajar correctamente, es decir, que los dispositivos de indicación de nivel o que tenga un flotador que esa impureza no se le vaya a pegar, por ejemplo, al flotador que acciona la entrada de agua para la bomba o que está detectando el nivel mínimo de agua requerido para que entre en operación, el nivel crítico. Si esas impurezas se le van pegando al flotador, pues el flotador ya no va a tener el volumen o el peso específico para el cual fue diseñado, y entonces no va a reaccionar igual al estar incrustado o lleno de sustancias o de sarro al exterior, no va a reaccionar en la misma velocidad siguiendo los cambios de nivel que a la que fue requerido su diseño. Entonces también incluso pues lo que son los manómetros o los presostatos, si les alcanza a llegar esa incrustación, pues puede que en un momento dado ya no estén detectando porque tienen elementos primarios de medición que se podrían taponear. Y al taponearse esos elementos primarios, pues ya la presión que va a indicar o a censar va a ser errónea. Entonces, todo eso
va envuelto en el mantenimiento de la caldera, es decir, la caldera, parte de su mantenimiento básico o fundamental es accionar estas válvulas de purga. Ahora, cuando se accionan las válvulas de purga, el vapor o el agua que se saque del interior de la caldera no puede retirarse directamente al drenaje. Por ahí veíamos en un diagrama del tanque de condensados una indicación de que una purga o un sobrenivel que va en el tanque de condensados que va al drenaje. Realmente no va en forma directa. Todo el agua caliente a nivel industrial no puede ir directamente a un drenaje. ¿Por qué? Pues porque puede provocar el riesgo de una explosión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que las purgas de la caldera deben de ir a una zona que ya está preparada para antes de que instales la caldera o antes de que se instale la caldera en un determinado sitio, debe llevar una fosa. Una fosa que las mismas aguas de descarga de los equipos van a ir llenando. Entonces, al abrir las purgas, hay una tubería que va por la base y por ahí sale el agua de la purga. Pero como es agua caliente, se va a convertir en vapor de manera instantánea debido a pues las condiciones naturales de la diferencia de presiones. Estaba el agua dentro de la caldera a una presión alta, la liberas a una presión baja, se despresuriza y ocurre un cambio de fase violento en su estructura, pasando ese cambio de presión a que el agua se convierta en vapor de manera instantánea. Ese fenómeno se le llama vapor flash y lo vemos de manera continua cuando en nuestras casas están preparando alimentos y que está con una tapa la comida que está calentándose, está preparando algún tipo de comida. Cuando tú vas y levantas la tapa de ahí la comida, ves que de inmediato sale una bocanada de vapor. ¿Por qué? Pues precisamente por ese cambio de presión. Al tener la tapa, el recipiente, está a una cierta presión. Pero si le quitas la tapa, cambia la presión, se despresuriza y al despresurizarse, el agua cambia de fase de forma instantánea. Pasa de líquido a vapor debido a la temperatura alta que ya tiene. Tiene una temperatura alta, está presurizado, quitas la presión y se convierte en vapor. Es un fenómeno natural que se le conoce como vapor flash por la diferencia de temperaturas. Entonces, cuando liberamos el agua de las purgas, va a convertirse al estar el agua caliente y liberarse a una presión baja o más baja de donde estaba, se convierte en vapor. Y entonces en este punto va a estar generándose vapor con agua. Y el agua que está en la fosa, la misión que tiene, pues es absorber el calor del vapor para que se condense. Y ya lo que no se alcanza a condensar, pues se va a ir por un respiradero. Y ya para entonces, pues ya el agua ahora sí se va a ir al drenaje, pero por decantación, ¿sí? Por el derrame del sobrenivel que lleve la fosa. Entonces ahí ya se va a ir al drenaje, pero ya con la situación de que ya el agua no va a estar caliente y ya no va a llevar el factor o el riesgo de que se convierta en vapor flash en la tubería y que ésta pueda reventar al momento dado al estar siendo una purga de gran intensidad. Cuando son purgas cortas, pues va a ser corto la cantidad de vapor flash que se produzca, pero cuando son purgas continuas que duran un cierto tiempo debido al tipo de mantenimiento que se esté dando en ese momento, ahí está el riesgo de que se produzca demasiado vapor en una red de descarga
de drenaje que no está preparada o no está diseñada para soportar presiones altas. Por ejemplo, la presión que traiga el vapor en esa situación o en esa condición. Entonces, esa es una de las características que se manifiestan o se presentan cuando se manejan las purgas, ¿verdad? Debe haber una construcción previa en la instalación de la caldera, que son las fosas para descargar ahí los líquidos, en este caso el agua de purga de la caldera que lleva alta temperatura. En algunas ocasiones ocurre de que los sistemas de los tanques de condensados pueden estar abasteciendo a más de una caldera, ¿sí? Puede ser un momento dado que el tanque de condensados tenga un diseño tal que tenga suficiente agua para abastecer no solamente a una caldera, sino que pueda abastecer dos calderas, pero ya va a depender de la funcionalidad y del número de equipos o de la cantidad de vapor producido que se tenga en ese sistema. Es una, digamos, una preparación eh, en la cual debe estar considerado el factor de la demanda de vapor de estos equipos. Eh, Hay un segundo equipo eh, para lo que es la recuperación del vapor. Un segundo equipo que hace la misma función básicamente o específica de lo que hace el, el, el tanque de condensados. O sea, se usa para lo mismo. Pero tiene una característica adicional. Tiene una característica adicional de que a ese tanque se le inyecta aire a presión. Se le inyecta aire a presión. Y ese aire a presión lo que va a provocar es una reacción con el agua. Y esa reacción con el agua va a servir para eliminar del agua la saturación o el exceso de oxígeno que pueda contener. Entonces, debido a la presión y debido a que el vapor que viene a la recuperación del vapor, ya sea de alta presión o de baja presión, ¿sí? Alta presión o baja presión del vapor que va a ir al tanque, eh, va a tener mayor cantidad de oxígeno. Entonces, al inyectarle aire, va a reaccionar con el agua que está en el interior y va a extraer el exceso de oxígeno en forma de eh, oxígeno o en forma de dióxido de carbono. Y a ese tanque o a ese sistema, al estar así el tanque, es el mismo tanque de condensados, es el mismo tanque de condensados, pero sometido a presión con una inyección de aire. Y eso provoca que le robe o que le quite al agua el exceso de oxígeno. Este tanque se llama desaerador. Entonces le quita el exceso de oxígeno que pueda tener debido a esa inyección a esa inyección para presurizar el tanque. ¿Por qué es importante este paso en algunos equipos? Bueno, esto va a depender del diseño de la caldera. Entre más grande sea, pues va a ser más crítico el usar este tipo de equipos, el desaerador. El asunto es de que si analizamos lo que hace el desaerador, básicamente, ¿qué es lo que hace el desaerador? Quitarle el exceso de oxígeno. Eso es lo que hace el desaerador, quitarle el exceso de oxígeno. ¿De qué está hecha la caldera en el interior? Acero, metal. ¿Qué le hace el oxígeno al metal? Pues lo oxida.
Entonces, el exceso de oxígeno en la caldera, al hacer contacto con el acero del que está hecha la caldera, pues va a provocar que la caldera se oxide por dentro más rápidamente de lo normal que debería. Entonces, el exceso de oxígeno va a debilitar la estructura de la caldera con el paso del tiempo. Entonces, en algunos equipos es más crítico el usar el desareador que en otros, depende del diseño, del volumen, del tamaño de la caldera de la que se esté utilizando. Para eso es este mismo tanque, pues es un tanque de condensados, pero sujeto a presión, llamado desareador. Mencionábamos también en la caldera el uso de las columnas de nivel. ¿Sí? Las columnas de medición de nivel, como esta que está aquí representada, como esta otra que está aquí representada. En su interior, esas columnas tienen un flotador. Y ese flotador pues va con una varilla comunicado a una caja de interruptores que está en la parte superior. En este caso aquí representada por interruptores de bulbo de mercurio. El mercurio pues es un metal líquido. Entonces la varilla de los cambios de nivel en lo que es la columna van a hacer que la varilla accione los interruptores. Son dos interruptores independientes uno del otro. Uno controla un circuito, el otro interruptor controla otro circuito. Uno de ellos es un interruptor on-off simple y el otro interruptor es un on-off con ajuste diferencial. ¿Cómo funciona el interruptor on-off simple? Pues cuando llega el nivel a cierto punto, hace que bascule el mercurio y ocurre un cambio de estado en sus terminales. Y luego, al bajar de ese punto, el switch del bulbo vuelve a bascular y cambia de estado nuevamente. Ese es el accionamiento. Entonces va a ser lo que va a hacer es abrir y cerrar un circuito en una posición, en una zona determinada del nivel. Ese switch es, en el caso del on-off simple, es un switch normalmente abierto. Entonces, cuando el nivel va subiendo, al llegar a cierto punto lo va a hacer que bascule y entonces va a cerrar. Y al cerrar, va a conectar el circuito al que está referido, que en este caso el circuito es el módulo de arranque y protección contra falla de flama de la caldera. El módulo de arranque llamado Protector Relay, que mencionamos en algunas de las clases anteriores. Digamos que este switch le va a dar permiso al quemador de la caldera para que empiece a producir vapor. Y si no le da permiso, pues no va a producir vapor. Ese switch está detectando la mínima cantidad de agua requerida en la caldera para que ya pueda empezar a dar servicio. Y ese punto se conoce como el nivel crítico. ¿Por qué se le llama nivel crítico? Si estamos diciendo que es la mínima de cantidad de agua requerida. Bueno, pues porque si la caldera ya tiene un cierto nivel más alto y empieza a caer el agua, cuando caiga por debajo del nivel que está detectando ese switch, en ese momento se interrumpe la alimentación del quemador y ahí se apaga la caldera y se protege. Es un sistema de protección, por eso le llama nivel crítico. Es una seguridad de tantas que puede tener la caldera. Luego está el otro switch, otro switch de mercurio, pero que tiene una acción de tipo on-off, pero con ajuste diferencial.
¿Qué es eso del ajuste diferencial? Bueno, que es un switch que con el cambio de nivel va a bascular, va a cambiar y va a hacer una conmutación. Pero luego cuando el nivel caiga abajo de ese nivel en el cual actuó, el switch tiene un amortiguamiento donde no va a cambiar de estado, aunque ya haya bajado el nivel de donde fue que generó su señal de control. Entonces va a haber una cierta zona donde el switch no haga el cambio, donde descanse, digamos, que es una zona muerta o una banda muerta donde no actúa. Y luego al caer abajo del segundo punto, digamos que es un punto mínimo, ahora sí el switch ya va a bascular y va ahora sí a regresar a su estado normal. Esa es la acción del switch on-off con ajuste diferencial. O sea, va a tener un punto máximo donde corta, digamos, normal, digamos que es un switch normal cerrado, que en ese punto se abre y cuando caiga el nivel no se va a accionar, se va a amortiguar en el mecanismo y al llegar a cierto límite, ahora sí, ahí va a cortar. Ahí va a regresar a cerrar y vuelve a recuperar su medición. ¿Para qué se está utilizando ese segundo switch? Ese segundo switch es el que controla el llenado de agua dentro de la caldera. Va hacia el arrancador de la bomba que llena de agua la caldera. La bomba que teníamos representada aquí. Esta bomba de agua. ¿Sí? Esta bomba de agua o este motobomba, el motor eléctrico, pues se encarga de hacer el llenado de agua en la caldera. Entonces, esta bomba se controla con un arrancador, un contactor. Entonces, la bomba lo que hace, o el motor lo que hace es accionar la bomba para que ésta empiece a jalar agua y llene de agua la caldera, ¿verdad? Esa es la tarea. Entonces, ese interruptor controla este sistema. Cuando el nivel de agua en la caldera desciende a cierto punto, echa a andar la motobomba y se empieza a llenar de agua la caldera y luego corta. Y luego el agua se empieza a convertir de líquido en vapor y al convertirse de líquido en vapor, pues va a ir perdiendo nivel en forma gradual. Y al llegar a cierto punto, el switch on-off diferencial vuelve a switchar y vuelve a hacer que arranque la bomba y vuelve a recargar de agua la caldera. Esa es la operación o el funcionamiento que lleva ese, ese interruptor de nivel, marcado aquí como el nivel crítico. Entonces son dos interruptores los que van aquí, ¿verdad? El interruptor de nivel crítico y el interruptor de llenado de agua de la caldera, el interruptor que va para la bomba. Y aquí vemos esto en una representación, como si lo viéramos en una mirilla de nivel de la caldera. Ahí nos están marcando esos tres puntos de los que hemos hablado ahí en esta sección, separados por una cierta distancia, en este caso marcada a media pulgada del nivel de llenado de un tanque de grandes dimensiones. Vemos este nivel con respecto a la base de la columna, la distancia que hay para el punto C. ¿Qué es el punto C? El punto C es el nivel crítico. ¿Qué es lo que ocurre si el agua cae por debajo de ese punto C? Se apaga el quemador. ¿Quiénes son los puntos A y B? El punto A es el alto nivel del agua en el interior de la caldera.
la bomba de alimentación de la caldera, el alimentador de agua, se apaga si el nivel llega hasta el punto A, ¿sí? Si el agua llega, la columna de nivel indica que ya llegó hasta este punto el llenado de la caldera, en ese momento se apaga el sistema de llenado. ¿Qué es el punto B? El punto B es el bajo nivel del agua. Dice, la bomba de alimentación de la caldera o el alimentador de agua se enciende en este punto para restablecer el nivel hasta el punto A, ¿sí? Entonces, cuando el nivel llega a esta zona, arranca la bomba y vuelve a llenar hasta el punto A y ahí se apaga el sistema de llenado. Entonces, esto nos indica que la operación natural que veríamos en esta columna, pues es de que el nivel siempre va a estar entre los puntos A y B. Llega A, se apaga el sistema de bombeo, se empieza a producir vapor, el nivel cae hasta B y ahí arranca el sistema de bombeo para recargar la caldera y luego al llegar al punto A se apaga y ahí va a estar, o ahí debe estar siempre el nivel si el equipo está trabajando correctamente. Cuando se presente algún tipo de anomalía, algún tipo de falla o algún tipo de sobrecarga de trabajo para la caldera, puede ocurrir que el nivel caiga por debajo de B y aunque al caer el agua por debajo de B, el sistema de encendido de la motobomba ordene a la motobomba que empiece a llenar otra vez, a pesar de que ya esté llenando de nuevo, puede ser en un momento dado que el nivel aún así siga cayendo. Esto puede llegar a ocurrir bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, de que se le esté pidiendo a la caldera más vapor del que debería de estar generando. Ese es uno de esos factores. ¿Cómo es eso? Bueno, si se le pide más vapor a la caldera del que debería de estar generando, la caldera va a perder presión y al perder presión va a empezar a producir vapor flash por el cambio de presiones en el interior de la caldera. Y entonces, al producir vapor flash, el nivel dentro de la caldera va a bajar rápidamente. Y eso hará que el nivel alcance el punto marcado como nivel crítico y al caer a ese punto se apagaría el quemador. Entonces, en un momento dado se puede presentar esa situación, esa circunstancia de que a pesar de que el sistema de llenado de alimentación de agua a la caldera esté operando correctamente, al pedírsele más vapor a la caldera del que es capaz de producir, se va a empezar a producir vapor flash y el nivel del agua en la caldera va a caer muy muy rápido por esa conversión de vapor. Y al caer, pues el nivel puede alcanzar hasta el nivel crítico y entonces apagar el quemador. Entonces el equipo ahí se protegería. Llegado esa situación, dentro de la caldera hay un medidor de nivel interno que está dentro del tanque. Y ese medidor trae varios orificios en el interior. Y dentro contiene un flotador. Y está conectado en paralelo hacia afuera con un indicador de nivel exterior. ¿Para qué es todo este sistema? Bueno, para que se pueda seguir los cambios de nivel en la caldera en forma más estable, ya que cuando el agua se calienta empieza a formarse turbulencia en el interior. Entonces esa turbulencia hará que la indicación de nivel pues sea inestable. Y para tener una mejor lectura
pues se coloca este sistema de medición que ayude a que el indicador de nivel nos muestre una lectura más confiable y poder con este método certificar si el switch de nivel del que estamos hablando está cortando en el punto de nivel al que se está o al que se pretende que trabaje, ¿verdad? Es para poder supervisar el nivel de llenado del agua de la caldera, es decir, que la bomba esté trabajando correctamente, que arranque cuando debe ser, con la señal del flotador, etcétera, ¿verdad? El vigilar o el llevar el control de operación, el control operativo de cómo es que está trabajando la caldera. Entonces, la caldera, como verán, pues tiene una serie de componentes redundantes, es decir, que están haciendo la misma función o se está respaldando un sistema con el otro. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este circuito en donde también tenemos una situación redundante con el switch de nivel crítico que mencionábamos en este punto, ¿verdad? Que hay un switch de nivel que va conectado en serie con el quemador de la caldera, pero hay un segundo interruptor que también está conectado en serie con el quemador de la caldera, o sea, un segundo switch de nivel crítico. Este switch está formado por un relevador, tiene una bobina de relevador y el switch o el contacto normalmente abierto, que se cierra cuando se energiza la bobina del relevador. ¿De dónde viene la alimentación del relevador? Pues viene de un transformador de igualdad. Transformador que está separando dos circuitos. Está alimentado aquí con 110, pero a través de un transformador alimenta el secundario y este secundario es el voltaje de alimentación para la bobina de ese relevador. O sea que estamos aislando dos circuitos. El circuito de la red de alimentación de 110 solamente está por inducción magnética hacia el secundario. O sea que si en el secundario hay un corto, en el primario no se traslada el corto hacia allá. Ahora, ¿cómo está conectado el circuito? Bueno, este secundario pues está produciendo voltaje, la fase va hacia un punto y luego el neutro está aterrizado. Y el neutro está aterrizándose al chasis de la caldera. Y lo que sería la fase, pues alimenta la bobina del transformador y de ahí se va a una varilla. Y esa varilla, pues es un electrodo que está aislado, está aislado del tanque. Y luego, ahora sí, la parte conductiva va al interior del agua, formando el cierre del circuito eléctrico. Entonces, el secundario, a través del agua, está energizando la bobina del relevador. Entonces ahí el electrodo con el agua estaba haciendo las veces de un switch para hacerle llegar el voltaje a la bobina. Entonces cuando nosotros energizamos el primario del transformador, se produce voltaje en el secundario y como ya tiene agua la caldera, le llega voltaje a la bobina del relevador, cierra su contacto, el cual está conectado en serie con el del interruptor de nivel crítico que habíamos ahorita en el flotador y a su vez está en serie hacia el módulo del protector relay, que es el circuito o el módulo de operación del quemador, es el circuito de arranque del quemador. Entonces, si por alguna razón, si por alguna causa, como la que decíamos ahorita, de que se le esté pidiendo a la caldera más vapor del que podría producir, la caldera se despresuriza,
baja la presión, empieza a producir vapor flash y el nivel se cae. Y vamos a considerar de que por alguna razón no se está limpiando de impurezas el agua de la caldera, es decir, que no se está purgando la caldera en la forma adecuada. Puede ser que el flotador se quede pegado, que se quede trabado, que no haga el accionamiento y no alcance a cortar hasta el nivel crítico, aunque el agua se esté quedando en la caldera se esté quedando sin agua. O que esté tapada la columna por las mismas impurezas, que la columna de nivel en paralelo, la mirilla, se quede tapada ahí de sarro, entonces va a quedar agua entrampada en la columna y el flotador pues no se va a mover. Va a ser como si adentro hubiera agua, pero realmente nada más el agua está acá afuera en la columna. Entonces puede ser que por un mal manejo del mantenimiento la caldera se empiece a quedar sin agua, pero el flotador no se dé cuenta porque está atrapado, está trabado. Pero ocurre de que en el interior está este sistema. Entonces el agua sigue cayendo. En un momento dado, el agua va a dejar de hacer contacto con el electrodo. Es decir, el switch se abre y se apaga la alimentación de la bobina. Desaparece el campo magnético y este contacto normalmente abierto se vuelve a abrir. En este caso está cerrado porque hay voltaje, porque está cerrado el circuito eléctrico aquí. Pero si se cae el nivel de agua en la caldera, se abre el circuito, se apaga el relevador y se abre el contacto. Entonces, si el interruptor de flotador en el switch del nivel crítico no apagó el equipo, no lo protegió, este switch o este sistema está como redundante, es un control auxiliar de nivel que apagaría el quemador en esa circunstancia. Entonces, como vemos, ya sea por el aspecto de nivel o como platicamos en clases anteriores, ya sea por el aspecto de la detección de presión, la caldera es un equipo muy, muy seguro, bastante seguro. Tiene todos los aditamentos y medidas de medición y control para hacer de este un equipo muy, muy seguro en su funcionamiento. Bien, hasta aquí terminaríamos por la clase del día de hoy. Mañana, bueno, el lunes continuamos con este tema de clase. Por ahí más adelante, en el transcurso del día, pues voy a tratar de darles el resultado de los exámenes que presentaron en esta semana. Y pues también por ahí les explicaré en qué lapso vamos a presentar los exámenes para el segundo parcial, que muchos ya me están preguntando. Bien, entonces aquí finalizamos y nos vemos el lunes.